Ok, pues bienvenido Abdel Karim Rubalcaba Pérez y también a todos los presentes aquí que a través de Microsoft Teams, bueno, nos andamos comunicando en este seminario. Le doy la bienvenida de nuevo a Abdel, quien tiene el grado de maestro y obtuvo este grado en la Technische Universität de München. Seguro lo pronuncié mal porque es alemán. Y bueno, el día de hoy nos va a estar hablando sobre el tema de mejora de electroluminiscencia en diodos emisores de luz a base de nanocristales de silicio. Después de su presentación del maestro Abdel, va a haber un tiempo destinado a preguntas o dudas para todos los presentes y siéntanse en confianza de externarlas. Y sin más que agregar, bueno, pues de nuevo bienvenido, Abdel. La presentación es toda tuya. Ok, bueno, muchas gracias nuevamente por el espacio, por permitirme presentar mi tesis de maestría nuevamente. Ya pasaron un par de años, pero todavía el conocimiento sigue aquí. Y bueno, ya como se mencionó, el tema aquí está en inglés. La mayoría de los slides están en inglés porque, pues básicamente en este idioma fue en el que aprendí todo, todos los temas de mi máster. Pero de cualquier manera, pues intentaré explicarlo en español, aunque luego sí he notado que me trabo un poco en recordar los conceptos, pero básicamente sí, el tema de mi tesis de maestría fue la mejora de la electroluminiscencia de un tipo de LED, que es una base de nanocristales de silicio. Eh, entonces, esta es la estructura de la presentación de hoy. Empezaré con un poco de introducción a los LEDs, partiendo desde el clásico, el clásico como tapita que se encontraba uno desde desde los años 70, un poco de la teoría de lo que es lo que está pasando detrás de un LED, lo que es el quantum confinement, después yéndome a materiales y métodos de fabricación y la caracterización del LED, los resultados, la conclusión y el outlook, que no es más que nada como que qué hubiera hecho si hubiera tenido más tiempo o cuáles eran los siguientes pasos a seguir para obtener mejores resultados. Bueno, un poco sobre mí. Como ya lo mencionaron, pues sí, hice mi máster en la Technical University Munich y actualmente estoy haciendo mi PhD como básicamente lo que estaba haciendo dentro de la maestría, nada más tenía dos caminos a los cuales me podía seguir, que era o seguir por el lado de manufactura y electroluminiscencia o irme un poco más a la ingeniería o a la ciencia de la óptica. Decidí irme tuve la oportunidad, más bien la vida me llevó a esta área y entonces ahorita estoy haciendo el PhD en otra universidad, que es la Friedrich Schiller University Jena, que es una universidad con gran tradición de óptica. Si vamos hasta el siglo pasado es donde es Carl Zeiss, los microscopios que son conocidos mundialmente. Y bueno, tengo también la oportunidad de estar en el equipo del profesor Andreas Tunemann, que es el director de Fraunhofer IOF, y el tesis de mi PhD hasta ahorita es el diseño de sensores multiespectrales que van desde el campo del espectro visible hasta el near infrared y llegar hasta el single wave infrared, que es el llamado SWIRE, y utilizarlo tanto en sensores de reflexión como en cámaras multiespectrales. Para mi tesis de maestría, mi advisor fue el doctor Marcus Beschera y mi advisor directo fue Joseph Mock. Y bueno, un poco de mi experiencia profesional. Estoy trabajando todavía hasta hoy en día en AMS Osram, de Research Intern en la TU, y también empecé en John Deere en México. Entonces, tuve la oportunidad de colaborar y seguir avanzando en ambas áreas, tanto investigación como aplicación de la ciencia. Entonces, pasando a la introducción de los LEDs, bueno, nosotros encontramos LEDs hoy en día básicamente en cuatro grupos, ¿no? Tenemos
lighting, que es para iluminar la casa, lo encontramos en cualquier esquina. Ya hoy en día prácticamente la iluminación se está basando en LEDs porque es más eficiente, es más brillante y bueno, tiene muchas otras propiedades, pero básicamente es más efectiva en costos y en más eficiente en cuestiones de electroluminiscencia, ¿no? Otra aplicación que se ve últimamente también es en uso de los faros en automóviles, puesto que si es más brillante y es menos costoso, entonces este requiere, ahora para los autos eléctricos y los no eléctricos, pues te genera una mayor eficiencia en términos de iluminación. Pero no solo ahí, también tenemos que hoy en día los encontramos dentro de las TVs, dentro de las televisiones que podemos encontrar ya sea en casa o en los celulares. Y cuando uno ve usualmente una TV, usualmente uno no pensaría que qué es el material que está siendo iluminado, qué es lo que te genera esa iluminación, pero si uno pudiera hacerle un zoom con un microscopio o con una cámara super eficiente, podría ver que detrás de cada imagen que nosotros vemos, pues se encuentra una matrices de LEDs que están ahí agrupados y que te da al final, cuando haces un zoom out, pues es lo que puedes ver, una imagen que tienes ahí. Eh, pero no solo eso, que en los últimos años también vimos la nueva adaptación de pantallas que ya se pueden doblar y que pueden quedarse dobladas y sin tener ninguna anomalía o ningún defecto en su operabilidad, y que todo eso es parte de la tecnología de los OLEDs y de lo que se ha visto últimamente. Entonces, básicamente, claro, hay más aplicaciones, pero las cuatro más importantes que yo veo eran estas cuatro, las aquí mencionadas, y vamos a ir viendo poco a poco una introducción a cómo son cada una de estas tecnologías y qué es lo que se puede hacer para mejorarlas. En cuestiones de los LEDs convencionales, pues vemos aquí el clásico, el como chicharito o la tapita, donde aquí tenemos el ánodo y el cátodo, y donde hay aquí como una banderita, que es la que siempre te indicaba que es el ánodo. Bueno, lo que pasa aquí adentro es que dentro de estos hay un pequeño chip, que es el semiconductor, y que de hecho la corriente pasa nada más por un pequeño cable que está haciendo el contacto entre el cátodo y el ánodo. Pero si yo hago un zoom in, lo que te encuentras aquí pues es nada más y nada menos que la siguiente estructura, un semiconductor que clásicamente se utiliza una aleación de, y como siempre, al tener un semiconductor, ya digamos, clásico, pues te permite doparlo, y parte de esa dopación, al yo conectarlo a la luz eléctrica, pues voy a tener que aquí va a haber un flujo de electrones por la parte negativa que van a intentar pasar aquí a la parte intrínseca, o la parte donde está esta transición de la parte negativamente dopada y la parte positivamente. Y aquí no es que exista un que se esté inyectando holes o agujeros aquí, pero por cuestiones de la recombinación, que lo que quiere hacer es el electrón, pues pasar y tener un equilibrio en este sistema, por así decirlo, por una ley de termodinámica, lo que quiere es tener un sistema totalmente en equilibrio, y lo que quiere hacer es la emisión de fotones, y es por eso es que lo que siempre quiere buscar es el electrón, es un espacio en el cual pueda saltar, y para generar este salto va a emitir un fotón. Esta es la manera clásica. ¿Y por qué pasa de esta manera? Pues al tú dopar un semiconductor, lo que estás haciendo es generar, en este caso es como un tope natural, por así decirlo, y lo que pasa es que pues el electrón no puede, si aquí lo vemos en esta imagen, a pesar de que son inyectados de esta manera, pues esta parte positivamente dopada, pues no genera, no te permite, no permite al electrón, pues, por seguir más adelante, y lo que no le queda de otra opción es que hacer este salto, y en este salto, pues, de manera directa se genera la luz, y dependiendo de la frecuencia a la cual se esté generando esta recombinación, será el tipo de luz que uno ve usualmente. Ahora, este es en el estado clásico, lo que nosotros conocemos y lo que no ha cambiado. Y básicamente este encapsulado es nada más para amplificar toda la luz que es emitida, y que sea un tipo de luz de tipo Lambertian. Este es el caso súper clásico. Ahora vamos a dar un salto a los OLEDs, a lo que encontramos en las pantallas de los celulares, a lo que encontramos en las pantallas de en casa. Y bueno, lo que está pasando es básicamente lo mismo. Vamos a volver a encontrar la recombinación. Y lo que vemos aquí es que tendremos todavía
un ánodo y un cátodo, pero en este caso, si uno se da cuenta, los fotones nada más son emitidos hacia abajo, ¿no? La recombinación sigue pasando aquí y la luz es emitida hacia todos lados, ¿no? La luz no distingue por dónde irse. Entonces, la ventaja es que yo al tener aquí un cátodo metálico, si yo, por ejemplo, me pusiera a pulir un cátodo a una manera muy fina, entonces yo genero una especie de espejo. Entonces, lo que me ayuda, o por lo cual este cátodo siempre es de manera de un metal, es que me permita actuar como un espejo y que, claro, toda la luz emitida y que se recombina aquí, pues sea transmitida solamente en una sola dirección. Al yo tener ahora la posibilidad de tener aquí un ánodo que es transparente, o decirlo, llamarlo así, semitransparente, porque pues el ánodo tiene que seguir siendo un metal. Entonces, la característica principal que encontramos en este tipo de los OLEDs es que el ánodo es de un material que se llama Indium Tin Oxide, que es ITO, es a base de indio, y el indio es amarillo por naturaleza, pero acá tiene la propiedad que si se oxida y aparte es sintetizado de una manera muy, muy fina, pues también se puede generar una semitransparencia o una transparencia total, por lo cual la, la transmisión de luz que se generará en este sentido es casi óptima cuando se genera en la línea orgánica o en el elemento en donde se están recombinando los dos. Ahora aquí es la manera interesante que vemos que son varias capas. En el caso anterior dijimos que había una dopación. Ahora yo al tener la posibilidad, ¿por qué tendría capas? Pues sí, porque ahora yo en mi elemento orgánico que es emisor de luz, pues yo no puedo doparlo o no tan fácilmente. Entonces lo que se busca es que tenga otras capas de otros componentes orgánicos que me sirvan como transportadores de carga. Y es por eso que puedo tener tanto Electron Transport Layers como Hole Transport Layers. ¿Qué es esto? Pues lo que está haciendo es que yo al también aplicar un cierto voltaje, lo cual va a pasar es parecido a lo pasado, puede tener una especie de tope natural que se genera para que los electrones solamente puedan tener un solo sentido en la recombinación de luz y también que los holes o los agujeros que se van liberando, pues también nada más tengan un solo sentido en su posible recombinación. En este caso, la única opción que les quede para poder ser recombinados va a ser en este caso el emissive layer. No quiere decir que no pueda pasar la recombinación dentro de los holes o de los electron transport layers. Básicamente esta es la idea que se mantiene o que se espera obtener por medio de este como tándem o como de este especie de sándwich que se tienen en los OLEDs. Ahora, como vemos aquí, este especie de sándwich o esta especie de tándem puede tener un máximo o un aproximado de 150 nanómetros, que casi no es nada. Y lo que podemos encontrar es que estos se pueden agrupar de tal manera en que, por ejemplo, esta es una foto que tomé en internet sobre la pantalla del iPhone 14. Y lo que se vemos es que te permite sintetizarlo de una manera muy, muy pequeña y de una manera ordenada, por lo cual podemos tener que en cada OLED que tengas, en este caso OLED, dentro de una pantalla, podemos tener hasta 411 píxeles per inch o píxeles por pulgada. Y esto te genera, pues claro, una versatilidad y al tener nada más 150 nanómetros de grosor en tu dispositivo, pues es prácticamente para los celulares que tienes muy poco espacio entre componente y componente, pues es ideal, ya que la pantalla del celular pues es básicamente como una hoja de papel. Esto tiene una vida útil, que es una de las desventajas, que nada más son en promedio como 100,000 horas de uso. Que bueno, vamos a ver, para términos de una pantalla de celular, vamos a ver que son como 6 o 7 años, que uno cambia el celular más allá de cada 3 4 años, hasta 2. Entonces, en caso de celulares no hay tanto problema, pero si estamos hablando de una pantalla que va a estar en la sala o un monitor que va a estar a lo mejor en uso como más de 6 o 7 años, pues ya estamos hablando de que habría una vida útil, pues justamente en el límite. Además que los LEDs orgánicos tienen la desventaja del que hacer orgánicos y que
no es naturalmente para lo que fueron estos componentes creados, pues son muy frágiles y además los componentes orgánicos se oxidan muy fácilmente y es por eso que es una de las grandes desventajas todavía de los OLEDs hoy en día. ¿Qué se propuso como para mejorarlo? Pues fue la siguiente tecnología, los llamados Quantum Dots, que se pueden ver en pantallas de Samsung, que es una de las tecnologías más llamativas. ¿Y cuál fue la idea? De decir, bueno, yo puedo tener ahora un confinamiento cuántico, yo puedo empezar a hacer que mis átomos se aíslen en grupos de 100 nanómetros, 200 nanómetros, y entonces puedo tener una especie de matriz en donde cada píxel de esta matriz va a poder ser, o va a ser capaz de generar su propia luz y que de toda esta luz, pues iba, como en el caso pasado, a existir aquí la recombinación y que sea reflejada y que sea transmitida en una sola dirección. Aquí es importante recalcar que hay gente, o bueno, dependiendo de la literatura que se esté leyendo, puede encontrar uno como nanocristales o como quantum dots. Mi idea es que a manera de marketing se ha intentado hacer cuántico, porque es ahora como lo que está de moda decir todo es cuántico, pero también si uno lo lee antes, puede encontrar lo que también es como nanocristales. Depende la literatura que uno esté leyendo y cómo lo va a encontrar. Ahora, un poco de la teoría del quantum confinement es, si yo tengo un elemento semiconductor, y entonces en sus características, como masa, o como yo naturalmente lo voy a encontrar, a lo mejor este componente tiene unas bandas, una banda definida por naturaleza, ¿no? Una banda de conducción definida, eh, y ya está con sus niveles discretos de energía. Pero, ¿qué va a pasar cuando yo empiezo a hacer estos átomos más chicos o los empiezo de manera artificial o antinatural yo hacer comprimirlos? Pues voy a ver que ya estos niveles análogos, o por así decirlo, estas ondas que tengo en los niveles de energía, pues se van a empezar a discretizar. Y al haber una discretización, pues entonces voy a empezar a poder tener unas bandas que son emisoras de luz. Dependiendo de qué tan chico sea esta agrupación de átomos, pues yo voy a tener un shift en el tipo de luz que es emitida. Entonces puedo empezar desde la parte roja, que sería como los átomos más grandes, y si yo fuera capaz de generar átomos muy pequeños, podría irme hasta un shift, hasta el color azul, y podríamos irnos hasta el ultravioleta. Eh, claro, una gran ventaja, pues es que yo puedo utilizar diferentes componentes y que, pues, hoy en día los LEDs a base de los Quantum LEDs tienen una eficiencia arriba del 20%, que esto ya lo hace óptimo para que se comercialice. ¿Cuál es la desventaja? Que la mayoría de estos Quantum Dots son hechos a bases de cadmio o de plomo. Ambos son elementos tóxicos para el ser humano. Por eso es que tal vez no vemos un celular que tenga todavía una pantalla de Quantum LED, pero entonces ahora viene una nueva problemática, porque ya el problema no es cuánto vaya a durarte la pantalla, sino que es una toxicidad. Pero este efecto cuántico lleva varios años, inclusive si uno va a las iglesias en Europa, uno podría ver y dice específicamente ahí que los cristales o los ventanales están hechos a base de oro, y pues sí, la realidad es que estos nanocristales que nosotros vemos no es nada nuevo. En la antigüedad se mezclaba cristal normal con oro, y por los métodos de moldeo, lo que sin saberlo se estaban generando también nanocristales y quantum dots, y se puede ver en las siguientes imágenes. Entonces eran de oro, eran a base de plata, y sin saberlo ellos estaban generando también nanocristales, y al compactarlos hasta ciertos tipos de nanómetros, pues se generaban los distintos colores, ya sea para el oro a los 25 nanómetros te daba un color rojo, y para la plata a los 100 nanómetros te da un color más amarillo. Entonces, pues en este caso todo lo que brilla, sí, sí es oro. Pero ahora vamos a la solución, a lo que se quería proponer con este estudio, y fue que, como esta es una foto básica del silicio, ¿no? El silicio, por así decirlo, pues, comúnmente se encuentra, es arena, ¿no?
y es de esta tonalidad, semigrafita, y pues se utiliza usualmente para los chips, es el llamado, la columna vertebral de la tecnología, ya que es el silicio, al no tener una banda de conducción directa, pues me permite, claro, disipar energía, y es por eso que cuando se calienta una computadora, pues empieza a calentarse, pero es porque naturalmente lo que se tiene en el silicio de manera natural, pues es esto, una banda indirecta. Si yo veo el wave function de cómo están distribuidos mis energías, voy a tener que de un lado tengo electrones y de un lado tengo los holes. Y claro, sí va a haber una recombinación, pero no va a ser de manera indirecta y necesita aquí como un paso intermedio. Y eso es lo que genera un fonón, que es nada más que calor. Ahora, yo al generar el quantum confinement, pues yo lo que estoy generando es el quasi direct effect. Entonces lo que voy a hacer es que al compactarlo, estos átomos, y como ya mencioné, al empezar tú a generar esta discretización de niveles de energía, lo que empiezas a hacer es que estas wave function, estas funciones de energía, se empiecen a tocar y que se puedan, pues en este caso, como se puede ver aquí del lado derecho, pues es una solución que tiene nanocristales y naturalmente emite, en este caso, un color rojo. Pero esto es manera no natural, entonces va a tener también una desventaja al no ser un proceso natural. ¿Cuál es la desventaja? Pues claro, usualmente los LEDs a base de nanocristales de silicio, pues son muy ineficientes, tienen una eficiencia external quantum efficiency del 1%. Entonces, la motivación de este estudio era lograr una mayor eficiencia, y pues si ya se puede generar un modelo estándar que se pueda tener en un sustrato sólido, ahora intentar implementarlo en un sustrato flexible y poder generar también un LED flexible o una matriz de LEDs flexibles. Vamos a materiales y métodos. La síntesis usualmente de los nanocristales es la siguiente. Si yo tomo una matriz de este componente hydrogen siloxane, donde tengo mis átomos de silicio que están alrededor de óxido y de hidrógeno. Si yo lo coloco a una alta temperatura y en un ambiente de argón y de hidrógeno, vamos a tener una aproximación top-down. Entonces lo que va a hacer es, se van a empezar a aislar los átomos de silicio por sí solos, y yo luego ya al hacer un grinding, etching, lo que van a hacer es los átomos de silicio se van a empezar a agrupar, no por átomo, pero se van a empezar a agrupar por cientos de átomos, y van a generar pues esta matriz de quantum dot entre quantum dot, y esta es la manera clásica que se utiliza para hacer los nanocristales de silicio. Ahora, hay otro método que es la funcionalización, que es nada más agregando un ligando extra a nuestros nanocristales. ¿Qué te va a brindar este ligando? Pues se demostró en el 2018 que si tú agregas un ligando a tu nanocristal, vas a tener un aumento de la eficiencia. Y pues bueno, para este caso se utilizaron dos tipos de funcionalidades. Una fue la Oakley y la otra fue la Exley. Y hay más funcionalidades, pero al menos en este caso, para las dos vertientes que utilicé, pues estas fueron las empleadas. Ahora, eh, recapitulando, que este es mi standard stack de los quantum dots, pues si yo veo en el ánodo, voy a tener en la parte sólida o en la parte de un sustrato sólido, voy a tener glass, voy a tener un cristal, y encima de él voy a tener el indio, el ITO o el ánodo ya preestructurado, y en el caso de los LED flexibles, pues lo compramos directamente de otro distribuidor, y aquí utilicé una imagen de Torlabs. Es un componente que se puede comprar básicamente en internet fácilmente, y lo que voy a hacer aquí es cambiar tanto las bandas conductoras,
los Electron Transport Layers y los Hall Transport Layers, las bandas transportadoras de cargas en español. Y lo que voy a tener van a ser la variación de los siguientes componentes. En el caso de los Hall Transport Layers voy a tener diferentes 5 componentes, y en los electrones voy a tener 2 componentes. ¿Cuál es lo importante o cuáles son las características importantes en este caso? Son las siguientes. Son el HOMO level y el LUMO level. HOMO pues por el Highest Occupied Molecular Orbital, y el LUMO es el Lowest Occupied Molecular Orbital, que sirve como referencia similar como al Conduction Band y Valence Band en semiconductores clásicos. Y también vamos a tener la movilidad de carga dependiendo de la solución y dependiendo del componente que estemos utilizando. Aquí utilicé 2 valores porque dependiendo de la solución y del diluyente que se utilice para la solución, habrá variaciones, al menos, o es más usual en la literatura encontrar estas variaciones para los Hall Transport Layers que para los Electron Transport Layers. Y básicamente, pues lo que queremos hacer aquí es hacer un tándem o una especie de sándwich. Entonces, lo que queremos hacer es tener una solución, y empezamos colocando, en este caso, el primer paso inicial sería colocar el ITO encima de un spin coating o de una plataforma que esté circulando, colocar cierta cantidad de mililitros de nuestra solución encima de nuestro componente, que la máquina empiece a dar vueltas o esparcir la solución homogéneamente, dejar que está por dejarlo activo por, creo que eran 30 segundos, si no mal recuerdo, y después pasar esto a un hot plate o a una superficie donde se puede evaporar, y de esta manera obtenemos una cierta cantidad de nanómetros dependiendo del componente que se esté usando. Y básicamente esto sirve tanto para los Hall Transport Layers como los Electron Transport Layers y para los Quantum Dots. Entonces, si yo tengo principalmente mi ITO, mi Indium, entonces yo poco a poco podré haciendo este tándem o este sándwich de LD hasta la capa de los electrones. Y aquí es donde sigue el siguiente paso, donde ya sigue el cátodo. Como recordaremos, el cátodo, pues habíamos dicho que era metálico. Entonces lo que tengo que hacer es una deposición de este cátodo. Y para lo siguiente utilicé 4 diferentes materiales. Para el caso fue aluminio, plata, calcio y un óxido de molibdeno, trióxido de molibdeno. Y en el caso singular del MOO3, utilicé un plasma Escher, que es una cámara de plasma, que lo cual te ayuda a que el ligante o que el enlace que hay entre el indium y la siguiente capa, en este caso la HTL, la Hall Transport Layer, sea más estable. Entonces se utiliza esto como precursor para que después ya se haga el Physical Vapor Deposition, o en este caso se utilizó una Resistive Thermal Evaporation, donde se colocaba aquí el material, se lograba una temperatura y una corriente deseada o determinada. Una vez que ya está alcanzada esta temperatura y esta corriente, se quita el shutter, y entonces todo el material que está aquí evaporado se empieza a depositar de manera homogénea encima en este caso, del LED. Y para colocar los LEDs, pues no se utilizó nada más que una lámina de metal, donde tenías tus orificios donde iban a ir aquí, en este caso, el cátodo dispersado de manera homogénea. Y bueno, ese es en el caso del cátodo. Ya tenemos nuestro LED armado 100%. Ahora vamos a ver cómo lo podemos caracterizar, cómo podemos obtener cómo podemos determinar la eficiencia de LED a LED. Y bueno, el primer método fue utilizando una esfera de integración. La esfera de integración, lo único que o cuál lo quieres obtener, es que la luz emitida dentro de la esfera es esparcida de manera homogénea, y esta es captada
por una fibra óptica, pasa para un fotoespectrómetro, y este fotoespectrómetro lo cual le hace es dividir la luz en diferentes tipos de ondas, y estos ya son captadas por una señal y es transmitida a la computadora. Y la corriente suministrada al LED es controlada por una eh, fuente de voltaje controlada y programable para ir controlando al LED por medio de corriente la cantidad de luz que uno quiere sacar. Entonces vamos a controlar el LED por medio de corriente. Lo que queremos encontrar con esto al final del día es la eficiencia, la External Quantum Efficiency, y se calcula de la siguiente manera. Yo al conocer ya mi área determinada del LED, conozco la carga, sé cuál es la constante de Planck, la velocidad de la luz y la corriente suministrada. Y entonces lo que yo estoy midiendo con el espectrómetro es la irradiación de la luz, y se hace una integral dependiendo de la wavelength o de la onda que se esté emitiendo. Y nada más como paso previo a esto, se requiere hacer una calibración de la luz de la siguiente manera: de una luz que yo ya previamente sepa cuál es su espectro absoluto y cuál es, por medio del fabricante, las cantidades esperadas o el espectro que tengo esperado, hago una referencia, hago una primera medición, después esta es mi referencia y después voy a utilizar una medición en tiempo real de la luz previamente calentada, y lo que estoy haciendo en este caso es la sustracción de la corriente oscura o de la corriente fantasma que se genera por el simplemente hecho de tener un dispositivo energizado con un campo electromagnético, te genera ruido en tu señal. Entonces, con respecto a este método, lo cual estás haciendo también es hacer la sustracción de esta corriente fantasma, porque cuando tú colocas tu LED en este caso, y como se ve en este caso, estás siempre restándole la corriente cuando el dispositivo está apagado. Y lo haces tanto para el objeto que estás tomando como muestra, como para la referencia. Y es así como tienes el espectro absoluto del LED. Este es para caracterizar la luz total que es emitida por el LED, pero al ser un proceso muy artesanal o que no está automatizado, va a haber variaciones de LED a LED, y además, pues no es un sistema perfecto, entonces también se tiene que ver qué tan homogéneo va a ser la cantidad de luz o de los fotones que estás emitiendo o los cuales se estén generando, por lo cual se propuso utilizar este segundo método, donde estás utilizando una cámara que es controlada también de manera electrónica, que es controlada programable, y el LED otra vez es controlado por medio de corriente. Y lo que aquí nos interesa es tomar una foto del LED y medir la luminiscencia de píxel por píxel en steps o en cada pasos de 5 volts. ¿Por qué? Porque al tener yo aquí, y es fácil de ver sin irnos todavía a los resultados, que la dispersión de los nanocristales no es de manera homogénea, y va a haber puntos con los cuales va a ser puntos más brillantes que otros. Entonces, eso, y aparte yo tengo que hacer una comparación de colorimetría, con el cual, dependiendo de la luz captada, pues me va a generar una coordenada, y yo voy a poder determinar qué tipo de rojo o qué es lo que estoy viendo en mi LED. Estos fueron los dos métodos para caracterizaciones, y ahora vamos a los resultados, que es lo más interesante. Eh, bueno, como ya mencioné, pues este sería como que el dispositivo final, donde tienes aquí un área de 3x3 y en el LED, y en un área total de 6 dispositivos de 25x25, según recuerdo. Y este era mi primer stack model o mi referencia inicial. Como vemos, tenemos un aluminio que está sirviendo como cátodo, y tenemos dos capas para los Hall Transport Layers. Y esto sería el diagrama de la banda de manera electrónica, donde vemos que hay una transición de electronegatividad de 0.1 electrovolts entre el aluminio y el óxido de zinc. Y que bueno, es aquí donde va a estar nuestro gran escape de eficiencia, porque entre paso y paso, pues los electrones les va a ser más difícil contrarrestar estas subidas, o vas a tener que aumentar más
la cantidad de corriente que está suministrando al LED para que lleguen a la capa donde quieres que se genere la recombinación, y de igual manera de los holes que teóricamente se están también inyectando. Entonces, estas transiciones o estos steps que se están haciendo es lo que te genera la mayor pérdida de eficiencia en tu sistema. Ahora, si vemos estas dos gráficas, en la densidad de corriente y el voltaje aplicado, pues vemos que es una curva característica típica de un LED, donde al aplicar un voltaje negativo no va a haber ninguna emisión de luz, pero sin embargo no quiere decir que no haya una transmisión de electrones, como se ve aquí. Si nosotros hiciéramos aquí una comparación del valor que tenemos aquí, que sería menos 3 volts y menos 3 volts, el comportamiento es básicamente el mismo para ambas partes. Sin embargo, no hay emisores de luz, por lo cual podríamos hablar que sí, efectivamente es un LED. Y en términos de la eficiencia, pues vemos que nuestro pico se encuentra alrededor de los 30 miliamperes por centímetro cuadrado. Sin embargo, la eficiencia no llega a ser ni siquiera de 1%. Este es, como dije, para nuestro modelo inicial. Y bueno, esto es lo que ya dije. El irradiance point fue de 370 microwatts por centímetro cuadrado. Y ahora vamos a ver nuestra primera interacción, o lo primero que hice para poder mejorarlo. Pues fue, idealmente, como ya mencioné, aquí hay una pequeña deficiencia en la transición energética del aluminio al óxido de zinc. Y lo que se hizo fue quitar el aluminio y colocar plata, ¿no? Al ya tener una transición directa para los electrones, pues en teoría este proceso debería ser más óptimo, al menos para la configuración que se está planteando con la banda transportadora de electrones. Estas son dos fotos del mismo, de los dos stacks o de los dos modelos a 3.5 volts, y es prácticamente visible que el de la plata es más brillante a la misma cantidad de voltaje aplicado. Y aquí es una comparativa ahora en términos de la densidad de corriente y también de la irradiación que se obtiene. Como se puede comparar aquí, básicamente la plata sobrepasa hasta 3 veces, ¿sí? Hasta 3 veces la generada por el aluminio. Y también se ve que esta transición en la corriente consumida por el LED, pues es un poco más suave, ¿no? Genera aquí una transición más suave, y eso se ve reflejado en la eficiencia también del LED, donde pues se ve claramente que es más eficiente y se incrementó a 0.87%, que sigue siendo baja, pero ok, es un punto de partida importante para un material que naturalmente no es emisor de luz. Ahora, esta fue, a partir de ahora y para las siguientes configuraciones, la configuración a base de plata se utiliza como el estándar. Y ahora vamos a las variaciones o a los modelos que se hicieron cambiando las bandas transportadoras de holes. Y lo cual, o los elementos que estuvimos cambiando fueron tres. Fueron esta configuración que se cambió el poly-TPD por el ME-PPV. ¿Por qué se hizo esto? Porque si se ve aquí, si los holes van a ser inyectados de este lado, pues la transición del P.PSS al PPV es menor que la que tendrías usualmente por el poly-TPD. Ahora, se utilizó la misma configuración, pero se agregó una tercera banda transportadora de holes. ¿Por qué? Utilizando el PDK. ¿Pero y por qué? Porque este componente tiene una relativa movilidad de holes más pequeña que el poly-TPD, entonces te sirve como un freno cuando estás queriendo inducir este efecto. Entonces le estás dejando a la inyección que sea un poco más lenta, es más lenta pero al mismo tiempo más eficiente en este mecanismo. Y bueno, la última configuración fue la combinación pues, de los últimos dos elementos antes mencionados. Y estas fueron los resultados solamente con simples fotografías, donde tienes que la variación de PV-Key, al menos al mismo voltaje, te daría a entender que es la más brillante o que es la más eficiente, al menos con las fotos captadas por el microscopio. Pero si nos vamos a los resultados ópticos, ya veremos que hay otros resultados o que la historia es distinta, porque vemos que el MI-PPV tiene
la mayor o una tiene una radiación de luz más importante a comparación de los otros modelos, pero si uno se da cuenta aquí, entre el estándar stack, que es el rojo, y la variación con PBK, veremos que son muy similares y que la transición o el consumo de corriente es menor, por lo cual, si nos vamos en términos de eficiencia, se ve el resultado, que la PBK es más eficiente, porque la transición que tienes en consumo de energía, pues es más suave. Entonces tienes un rendimiento muy parecido al anterior, pero tienes una eficiencia mayor. Y también tiene, como se ve aquí, pues la transición en consumo de energía es más suave a comparación de los otros modelos donde el decremento de eficiencia pues es más abrupto. Entonces, hasta ahora lo que se obtiene conforme a estos resultados es que la combinación de PBK se logró y logramos la primera meta alcanzando una eficiencia de 1.47. Y como la menos eficiente, pues vamos a ver que fue la de Mi PPB, que fue la primera, que a pesar de que puede dar una falsa idea de que es la más brillante, pues en términos de eficiencia es la que consume más energía. Entonces, pues unas por otras, ¿no? Tienes más luz, pero es más ineficiente el LED. Y ahora vamos a los experimentos o a las variaciones que se utilizaron por medio de los Electron Transport Layers. Y en este caso, cambiamos el óxido de zinc por el TPBI. Y lo que tuvimos en este caso fue que también cambiamos la plata por calcio y aluminio. ¿Y esto por qué? Porque si recordamos que el valor de la plata era 4.3 y se alineaba perfectamente con el óxido de zinc, si yo cambio ahora y pongo el TPBI, pues vamos a ver que ya tengo otro nivel de energía y pues ya en este caso, para las condiciones que se dan en este momento, pues la transición de los electrones es mejor si yo utilizo esta combinación o este heterojunction de aluminio con calcio. Y fueron los resultados, que para sorpresa de todos en el equipo, fue que la recombinación dejó de ser roja y pasó a ser azul. Y para el primer estándar, para el segundo estándar, pues lo que pensé fue, si yo sé que nada más puede haber dos elementos que pueden ser de color azul, o el TPBI o el poli-TPD. Ahora el caso es saber en dónde está pasando esta recombinación no deseada, ¿no? Entonces lo que se me ocurrió fue sustituir el poli-TPD por el MiPPB y se obtuvo una recombinación de color naranja. Y entonces yo sé por la literatura, por pruebas que hice, que la recombinación o que si yo pusiera como mi elemento emisor de luz fuera el Mi PPB, pues sería de este color naranja. Entonces, pues cambiamos un elemento y ahora pero la duda no está certera, ¿no? Entonces, ¿dónde está pasando esta recombinación o esta recombinación no deseada? Entonces, al aplicar ahora esta banda intermedia de electrón, el óxido de zinc, y que sirve como una especie de valle a los electrones que están pasando y se van quedando aquí y se van acumulando, pues entonces yo ya estoy viendo que mi recombinación ya no es ni de color azul ni de color naranja, sino es ahora como una especie morada. Que lo que me está diciendo es que la recombinación está pasando ahora entre estas dos. Ahora hice una variación del óxido de zinc, una a 25 nanómetros y una a 13 nanómetros, y fue lo que encontré, que yo hacer más pequeño esta capa de óxido de zinc, entonces yo estoy frenando el paso de los electrones y lo que estoy haciendo es que la recombinación solo esté pasando en los nanocristales. Entonces quiere decir que como conclusión, que la recombinación que se estaba generando en el primer modelo era en el poli-TPD, ya que si se sigue viendo la lógica, en el segundo modelo estaba pasando en el PPB y yo al variar el grosor de mi capa de óxido de zinc, pues estaba obteniendo la recombinación en este caso, en el primer modelo, en un híbrido entre estas dos, y en el último,
exclusivamente en los nanocristales. Y bueno, lamentablemente, aunque se hizo esta mejora, si se compara el estándar stack, que era a base de plata, y con el óxido de zinc, pues se ve que todavía no era rival esta configuración con respecto a la anterior. Pero con esto pudimos observar o podemos hacer una teoría de cómo la movilidad de electrones te ayuda o te frena a que la recombinación sea en el lugar que tú estás esperando. Para no dar más términos aquí, lamentablemente la eficiencia de esta configuración fue de 0.33, por lo cual no valdría la pena todavía poner en esta diapositiva la gráfica de External Quantum Efficiency. Ahora, se utilizaron otras configuraciones de interlayers, como ya mencioné, del MoO3. Se utilizó otro aislante, que era otro polímero, que es insulator, que es aislante entre banda y banda. Y el MoO3 en otra configuración, utilizando nuestra configuración en teoría más eficiente. Lo que podemos ver, si nos vamos a las imágenes, es que en el caso del PMMA no fue de una manera esperada. De hecho, hubo muchas irregularidades. Y esto, mi teoría, que no pudimos comprobar, pero es que al tener tú un polímero que es aislante y no está haciendo buen contacto ni en los nanocristales ni en la banda transportadora de electrones, entonces es muy difícil que la siguiente capa se quede de manera homogénea o se quede de una manera uniforme con respecto a las anteriores. Y es por eso que tienes una gran acumulación de luz o de fotones que se están adquiriendo. En el caso del MoO3 por sí solo, se obtiene que es un LED al principio muy brillante, a una cantidad de voltaje muy, muy pequeño, y en la combinación en teoría, de los dos mejores catalizadores de energía, pues se ve que hay una dispersión no homogénea, pero que podemos ver comparados con el estándar stack, que las tres fotos son todavía más brillantes con respecto a la original. Ahora, yéndonos a los resultados ópticos, o los resultados de manera objetiva, pues podemos ver que en el caso de eficiencia o en el caso de la cantidad de corriente consumida con respecto a la cantidad de luz irradiada, la mejor sigue siendo la del PMMA, o es la cantidad que te permite generar más luz, porque estás generando un aislante en medio de dos capas, entonces estás dándole la oportunidad a que los electrones se acumulen y empiecen a hacer un quantum tunneling entre capa y capa. Eso es en el caso del PMMA, y por lo cual te da una mayor cantidad de luz emitida. En cuestiones de eficiencia, se vería que en un principio, por la curva que se obtiene, el MoO3 sería el mejor, pero si ya nos vamos a términos de eficiencia, pues es un poco, o el MoO3 sí te ayudó como ligante para tu eficiencia. Sin embargo, sí, te ayuda a que la transición sea más suave, pero eso no quiere decir que esa transición suave en términos de luz emitida sea mejor, porque si lo comparo, el máximo se alcanzó muy rápidamente a comparación de mis otras estructuras, y que también la eficiencia pues no fue tan alta, o no fue con que la transición sea más lenta, no quiere decir que siempre sea mejor. Yéndonos a los resultados de los LEDs flexibles, pues para apresurarnos un poco, porque ya creo que está el tiempo un poco apresurado. Esta es una foto del LED flexible, y como se ve, hay un poco de radiación aquí, pero si yo lo aumento a 4 volts, de repente puedo ver lo siguiente. Entonces la recombinación sigue pasando ahí, sigo teniendo
una emisión de luz constante, a pesar de que se esté doblando. Pero cuando yo aplico voltaje y veo las fotos, pues veo que la dispersión de los nanocristales pues no fue la esperada o no fue de una manera uniforme. Pero aquí la pregunta es, ¿qué es lo que te estuvo generando esto? Y bueno, si nos vamos y comparamos ambos LEDs, pues es efectivamente, al no tener una dispersión homogénea, pues básicamente no tendrás la misma cantidad de luz emitida y por lo tanto también la cantidad de eficiencia cuántica tampoco es la esperada. Otra razón por la cual se puede esperar de que haya variaciones entre un modelo y otro, pues puede ser la combinación también. Una es de las movilidades y otra es al tener tú un tándem o al tener una especie de sándwich, pues lo que estás aumentando es la resistividad de capa entre capa. Entonces, si se genera y se obtiene el siguiente modelo electrónico que por cada capa tienes una resistencia y también un capacitor que están en paralelo, pues estás aumentando esta cantidad de resistencia entre LED y LED y también entre más grande sea tu modelo, pues claramente tendrás una mayor resistividad y esto te ayudará o te frenará porque también estás teniendo no solamente una resistencia, sino también una capacitancia. Entonces, este efecto que tienes de amortiguamiento, pues también es lo que te está frenando y avanzando la cantidad de los electrones que estás teniendo en, en, en tu modelo. Lo último, o los últimos resultados que quiero presentar aquí es la diferencia de colores con respecto al LED y dependiendo de dónde estén colocados. Y bueno, esta es una foto normal del Standard Stack y esto es la diferencia que tuve al aumentar el voltaje y de 0 a 5 volts. Y como se ve, tuvimos prácticamente tres diferentes de aglomeraciones, por lo cual por parte de los nanocristales tuvimos pequeños puntos, por los cuales son los que te generan un mayor ruido en tu medición. Tenemos también unos que son de middle size o de un poco va a haber variaciones, pero no tan extremas. Eh, y también vamos a tener, en el caso, por ejemplo, del PMMA, donde tenemos que estas grandes variaciones o estos grandes aglomerados, pues al final del día, a pesar de que uno pensaría que están esperando una mayor cantidad de voltaje para explotar y así emitir más luz, pues se ve aquí claramente que no es siempre el caso. Te estarán emitiendo durante un cierto voltaje una mayor cantidad de luz, pero al tú aumentar la cantidad de voltaje hasta los 5 volts o hasta los 7 volts, verás que esto se apaga y esto más bien te está generando más problemas en cuestión de tu homogeneidad en el LED. Y bueno, ya como conclusión, eh, por medio de los Hall Transport Layers, pues obtuvimos el modelo con la mayor eficiencia hasta el momento de, de luz emitida con respecto a electrones inyectados, que fue de 1.47. En base a los Electron Transport Layers, pues pudimos utilizar mecanismos para determinar dónde está siendo generada esta recombinación y cómo determinar cuál es tu capa emisora de luz. La recombinación que no se esperaba se pudo corregir. Sin embargo, al menos en la configuración de variaciones de capas transportadoras de electrones, no fue tan impresionante con respecto a la anterior. Y con respecto a los interlayers, pues sí, tuvimos una mejora en términos de iluminación y en términos, en un principio te podría generar ruido en términos también de eficiencia. Sin embargo, no siempre, en este caso, siempre hay que analizar ambas partes, no solamente la irradiación, sino también el consumo de energía para determinar la eficiencia óptima. Y bueno, otro logro fue que se pudo realizar el LED flexible. Lamentablemente no se tenía desde ningún principio que fuera eficiente, pero con esto se pudo demostrar que también es posible hacer LEDs flexibles a base de silicio.
Y el outlook, o lo que se esperaría en los siguientes pasos, pues es cambiar el disoluto o el material solvente para el PMMA, que era nuestro aislante, y poder medir la homogeneidad con un Atomic Force Microscope, y generar, en este caso, las propias mediciones de la movilidad de electrones y de holes, porque como lo mencioné desde en el marco teórico, en materiales y métodos, varía de literatura a literatura, de estudio a estudio varía la movilidad. Entonces, si se puede realizar esta medición de movilidad previo a generar las pruebas o previo a generar los experimentos, ya tienes la certeza de lo que va a pasar y puedes generar una teoría acerca de la movilidad de electrones y de holes en tu sistema. Ahora, hay otros métodos que se pueden utilizar para mejorar la eficiencia, que no dio tiempo de implementarlos, pero básicamente era ingresar eh, pequeñas capas de plata o de aluminio que sirvieran como, como resonadores y lograr así hacer que no solamente la luz sea reflejada en este caso, en la parte baja a la parte superior, pero que se empiece a generar una oscilación parecida a un láser, pero sin tener una luz coherente o sin tener tu ángulo de visión que no, de evitar que dejara de ser Lambertian o que fuera de tener un gran alcance. Y otra idea fue ingresar los surface plasmons para evitar los waveguides. Y en el caso de los LEDs flexibles, esto fue también uno de las razones por las cuales se determinó que el cual tenías una mala dispersión de los nanocristales, y es que el shock que hace contacto con el substrato, pues tiene esta forma de cruz, y si yo hice un LED gigante, y ahora, bueno, relativamente gigante, pero si yo hago uno y ahora veo la forma en la cual la luz aplicada se está generando la recombinación, pues se genera una cruz muy parecida a la que tenía del shock. Entonces, eh, para evitar esto, pues se tiene que cambiar o encontrar un shock más suave o que no tenga estas curvas, pero estas curvas te sirven como agarre. Entonces, encontrar otra forma en la cual en el proceso de manufactura sea posible tener un buen contacto con tu dispositivo y que no sea tan agresivo o que no genere marcas en el dispositivo. Esto servía bien cuando tienes un glass o cuando tienes un substrato rígido, pero para cosas flexibles, pues vimos que no fue la mayor o la mejor metodología. Y con respecto a los waveguide modes, o lo que mencioné, que lo que queremos evitar con los Surface Plasmos, los waveguide modes es, como mencioné, la luz se genera aquí en medio y se manda a todas partes, ¿no? Pero esto no quiere solamente decir que se vaya arriba y abajo, sino también quiere decir que vamos a tener una emisión de luz hacia los lados. Entonces, al tú insertar estos waveguide modes, o los surface plasmons, vas a evitar que la luz se empiece a ir o se empiece a transmitir por canales indeseados, y tú al tener aquí los plasmones, en este caso de oro o de plata, que tienen un índice de refracción mayor a lo de los otros materiales, pues es como un incentivo a la luz de que se transmita por esos medios con un mayor eh, índice de refracción. Eh, Esto fue todo y ahora puedo responder sus preguntas. Muchas gracias, Abdel, por tu presentación. Vamos a la sesión de preguntas. Inicio con Luis Alberto. Adelante. Hola, ¿y me escuchan bien? Sí, Sí. Hola, Abder. Bueno, primero, muchas gracias. Muy interesante tu plática y bastante trabajo. Yo tengo algunas dudas. Por ejemplo, en cuanto a la variación que hiciste de los diferentes tipos de materiales para las capas inyectoras de huecos, electrones, las capas transportadoras y así como los bloqueos.
Ujú, Mencionaste mucho o te basaste mucho en las propiedades intrínsecas de los niveles de energía de tu ujú. arreglo, de tu tándem, pero ¿qué tanto también puede afectar la parte de la morfología de cada uno de tus depósitos, del contacto que hay entre cada una de tus películas? Porque cada uno de estos materiales pues, tiene diferentes propiedades al ser depositado, ¿no? Creo que la mayoría de ellos Ujú. los depositaste por spin coating, ¿no? Es correcto. Ajá, entonces supongo que cada uno de ellos a lo mejor se deposita de manera diferente, tiene diferentes morfologías, rugosidad y todo eso. ¿Qué tanto puede afectar toda esta parte? Y a lo mejor que no sea tanto de las propiedades de tus niveles de energía de inyección, sino a lo mejor que puede estar afectando estas características morfológicas. O la pregunta, si bien la entendí, va relacionado cómo te puede afectar la diferente morfología dependiendo Ajá, y que si tú lo, y que si tú el lo soluto. mediste, ajá, y que si tú lo mediste Ah, sí. o lo Bueno, contemplaste. claro, sí. Antes de empezar a hacer experimentos, se hace la solución y básicamente se hace una comprobación o una medición si la solución es estable o no. Y lo que hace básicamente es agarrar 5 substratos sólidos que solamente tienen, en este caso, es un vidrio del mismo grosor que se tiene con las otras pruebas, con los otros LEDs. Y se hacía lo mismo, spin coating, se sacaba y ahora con el profilómetro generabas 5 mediciones alrededor del, del material que fue homogéneamente dispersado. Y de esa manera, tú al hacerlo 5 mediciones en 5 diferentes dispositivos, pues ya te das una idea de si la solución era estable o no. Y si era estable, pues ya podías seguir en el siguiente paso. Aunque, qué bueno que lo preguntas porque a pesar de que se tenga eso y que se compruebe que eso es estable, como mencioné por ejemplo en el caso del PMMA, a pesar de que se tenía una estabilidad en esa prueba con el profilómetro, no siempre, como mencioné aquí, no siempre hace buen contacto tu material Ah, sí. con respecto a los otros. Entonces tú Ujú. puedes tener la certeza de que eso ya funciona con pruebas con el profilómetro, de que tienes un thickness, sí que tiene un grosor determinado. Sin embargo, a la hora de que tú estés manufacturando o que estás iniciando tu proceso, pues puede ser que no haya un buen contacto entre tu material emisor y tu material, en este caso, la banda transportadora de electrones. Eh, y eso solamente te lo da pues, la prueba y error. Sí, sí, también, y la pregunta iba si no había difusión de tus capas, que también puede haber mucho efecto ahí en la parte de tu eficiencia, ¿no? Por ejemplo, ahí tu PMMA, ¿qué espesores más o menos manejaban? Manejábamos varios, pero si no mal recuerdo, este era 9 nanómetros. Ah, perdón, no te escuché. Eran varios, Ajá. pero si no mal recuerdo, para esta configuración fueron 9 nanómetros. Ah, ok, perfecto. Y y ya por último, tu depósito de calcio y aluminio como Ujú, contacto, ujú. ¿lo hiciste de manera separada o depositaste el calcio con aluminio? Porque he visto en varios reportes donde utilizan este material como contacto, que Sí. algunas veces lo depositan junto y algunas veces lo depositan separado. Si no mal recuerdo, era de manera separada. Primero, sí, sí, era primero el calcio y después el aluminio. Ok, ok. Bueno, pues por mi Aunque sí, parte, sí, 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 ajá, sí hemos hecho sí, sí me acuerdo que hicimos la prueba de utilizarlos juntos, pero creo que no nos resultó, ok, o los resultados no eran los mejores. ok. Bueno, pues por mi parte es todo, Abdel. Muchas gracias y de verdad, muy interesante tu plática. Gracias.
Continuamos con las preguntas. No veo manos levantadas. ¿Alguien más tiene una pregunta? Zacarías, adelante. Bueno, muchas gracias. Pues felicitaciones por la plática, está muy interesante. Nada más tengo dudas con respecto a la estabilidad en ambientes, ¿no? ¿Qué tan sensible es este sistema de dispositivos al agua y qué tan estables son térmicamente? Qué bueno que lo preguntan. La manufactura de estos LEDs también se hizo en un espacio que era a base de hidrógeno. Es en un cloud box, en el cual te aíslas del oxígeno y nada más estás en un ambiente controlado de hidrógeno. Y antes de que los LED salieran, se les colocaba una película aislante del oxígeno. Déjenme ver si encuentro aquí una imagen que lo pueda dar. Pero básicamente esto no está. Pero básicamente terminabas aquí y colocábamos una capa protectora también aislante contra el oxígeno, porque a pesar de que sí, estos materiales son un poco más estables en teoría que los OLED o que los materiales a base de polímeros, se siguen oxidando y ese es uno de los grandes problemas y sigues teniendo deficiencias y son básicamente los puntos que se ven aquí, son aglomeraciones y son por partes, si yo lo dejo pasar días y días, se van a seguir oxidando y se van a generar más óxidos, entonces no son tan, todo esto es muy experimental todavía y se siguen haciendo pruebas, pero todavía ese es uno de los grandes inconvenientes que se tienen todavía hay un gran oxidación y se tiene que seguir aislando. Y con respecto a la estabilidad térmica, no, creo que no llegamos a hacer pruebas de dejar conectado el LED a una baja corriente durante mucho tiempo. Más bien era el objetivo lograr caracterizar el LED hasta el vencimiento y por eso se ven luego voltajes y corrientes muy extremas para el caso de los LEDs, porque el caso era encontrar justamente esto, el punto de quiebre, donde ya dejas de tener una eficiencia en el proceso de recombinación, y al contrario, estás inyectando más electrones de los que se pueden recombinar y ya tu LED se está empezando a quemar. ¿Qué es lo que pasa al final del día? Hay más espacio, tienes más clientes que despachadores. Ok, bueno, muchas gracias. El doctor Shiro tiene una pregunta, adelante. Doctor Shiro, ¿me escucha? Está hablando, pero tiene apagado su micrófono. Hasta acá lo Ya escucho. estuvo. Ahí está. Ok. ¿Escuchamos? Sí, ya se Bueno, escucha. ya se escucha, perfecto, perdón. Ya decía que es un excelente trabajo, muy extenso y se ve muy interesante en todos los aspectos. Y me gustó tu presentación. Tengo algunas dudas, por ejemplo, las capas de metales, por ejemplo, ahí en esa transparencia que tienes aluminio, tienes plata. ¿Esas fueron depositadas por sputtering o por alguna otra técnica o también fue una síntesis química? Ese fue por Physical Vapor Deposition, fue con Por evaporación térmica, entonces. por evaporación térmica, exactamente. Sí, Ok, igualmente perfecto. se coloca acá y sí. Ok, sí, está claro, ¿no? Básicamente es una evaporación térmica es una evaporación del metal. Los espesores que tú reportas tanto para los óxidos como para los metales, obviamente tienes un espesor en el dispositivo mucho menor que el que muestras aquí.
¿cuáles fueron los espesores de esas películas más o menos? Sobre todo de los óxidos metálicos como el de molibdeno y el del óxido de zinc, por ejemplo. Y también en el caso de las películas metálicas, ¿cuál fue el espesor de las películas? También similar como lo mencioné para las bandas transportadoras de electrones y de holes, lo que se utilizaba es repetir el proceso, pero en este caso con substratos de solamente vidrio, solamente glass, se limpiaban Ajá. y se hacía este proceso de resistividad térmica, y ya una vez que se obtenía la capa, pues otra vez se sacaban y se metían al profilómetro. Entonces ya en el profilómetro, al hacer una línea guía y colocar ahí la aguja, cual te va a ayudar a medir, a encontrar la diferencia de espesor, pues ya podías determinar con el profilómetro, en esa línea o en esa guía de referencia que se hizo con respecto al vidrio, cuál va a ser la diferencia de niveles. Se ve claramente cuando se hace el experimento que uno es tu cero de referencia, donde estás colocando la aguja, Sí, y sí. el profilómetro va avanzando y te va a dar el espesor. Ajá. ¿Y cuál era el espesor sobre tus películas entonces? El calculado, me imagino. Ajá, el que está reportado aquí. Y En para tus el óxido de molibdeno, dispositivos. Ajá. para el óxido de molibdeno, en teoría teníamos 3 nanómetros, pero a partir de los 5 nanómetros, es difícil determinar, aún con un profilómetro de buenas características, cuál es el espesor. Por lo tanto, este 3, pues lo pondríamos aquí porque fue como que el cálculo que determinamos, pero a ciencia Ajá. cierta, pues fue menor, vamos a decir, menos de 5 nanómetros. Menos de 5 nanómetros. Yo creo que en alguna forma también habría que considerar que para esos espesores también puede que tuvieras digamos, un material no continuo en términos generales, si es el caso, o que tuviera irregularidades que van del orden del espesor mismo de la capa, ¿no? Y que eso pudiera dar origen digamos, en la distribución del campo eléctrico aplicado a tu dispositivo, hubiera, pues sí, diferentes grados de intensidad del campo localmente que te pudieran dar irregularidades en la luz, ¿no? En la uniformidad de la emisión de luz. ¿Podría Claro, haber sido un caso? sí, de hecho, también es lo que encontramos con respecto a esta diapositiva. Lo que generamos también fue que el contacto en este caso el dispositivo era en la parte de aquí abajo y en la parte de aquí, para el cátodo y el ánodo, y aquí es donde se inyectaba los, los, la energía, ¿no? Entonces, claro que yo iba a tener una mayor cantidad, una mayor resistividad aquí que aquí, por el simplemente hecho de que para que pueda haber una transición de electrones y de holes, para que le pueda llegar la misma cantidad de energía al LED a los LEDs que están colocados en esta posición, pues va a ser mayor Sí. la resistencia que hay que con respecto a los de aquí. Entonces, eso era también una eh, irregularidad en el sistema, porque claramente los LEDs que estaban aquí iban a ser más brillantes que los de acá, siempre. Y eso claramente, Sí, pues, sí. si tienes variabilidades en el mismo dispositivo, entonces, pues claramente va a haber variaciones también en el campo magnético. Y de dispositivo a dispositivo ibas a tener siempre una cantidad de electrones diferente. Ok, perfecto. Una última pregunta. En el caso precisamente de que sustituyes el aluminio por plata, tú observas un aumento de la radiancia, ¿no? De la eficiencia de la emisión, por así decirlo. Y básicamente
tú supones que es debido a la alineación o al cambio del bandgap o de la parte de la alineación con de los bandgaps en la parte de la banda de conducción. La pregunta es, ¿pudiera ser también un factor, aparte de eso, un factor el hecho de que la plata es un mejor reflejante que el aluminio mismo? Y claro, que te pudiera estar dando un aumento de la intensidad simplemente porque está reflejando mayor o con mayor eficiencia la parte que iba hacia arriba de la emisión. Claro, totalmente. Inclusive yo había pensado en utilizar oro. Pero lo malo era que la electronegatividad del oro pues no estaba alineada a la del dispositivo, pero también hubiera sido interesante ver con un mejor reflejante, ver si aumentaba también la eficiencia o la luz reflejada. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias y felicidades nuevamente y estamos ahí en contacto. Ya, gracias. ¿Tenemos otra pregunta? Ah. Sí, adelante, doctora. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Antes que nada, muchas felicidades. Muy interesante el tema que nos abordó el maestro. Tengo una dudita referente a lo que acaba el doctor atender en sus preguntas. ¿Tiene unas recomendaciones, pues un poco más de literatura basado en lo que nos tenemos que enfocar para determinar cuál es el metal con el que vamos a trabajar? Digamos, en este caso, el cátodo. ¿No es más relacionado a la función de trabajo? Y esa es mi duda. A la función de trabajo de estos elementos metálicos, o muy acercado o tener un poquito más en consideración, probablemente, ahí es donde más me enfocaría en la pregunta, la función del trabajo de lo que es la capa activa semiconductora. ¿Sería más eso, o tú me puedes aclarar más este panorama? ¿Me podrían repetir las preguntas? Casi no Sí, la entendí. Es que estás ahorita hablando sobre los elementos que tú utilizaste, como el aluminio, pero también lo estás comparando, ¿no? Sin embargo, acabas de comentar que el oro era pues como lo ideal. Sin embargo, pues la electronegatividad. Entonces, pues ya que estos materiales tienen pues un rango pues dentro de los óhmicos para poderlos utilizar, de acuerdo a la función de trabajo de cada uno o su clasificación de acuerdo a la función de trabajo, esta no debería estar más relacionada a la función de trabajo que nosotros, de acuerdo a los portadores de carga, estamos nosotros empleando en la capa activa semiconductora. ¿No nos tendríamos que adecuar un poquito más en ese sentido, a ver el rango en el que estoy yo teniendo la banda en cuanto a los electron volts, ¿no? Y esto relacionado a la función de trabajo que voy a seleccionar, con cuáles cátodos o metales son los que yo puedo estar trabajando? Más cercano a eso sería, ¿estoy errada? No sé si me puedas aclarar eso. Al menos en el abordaje que se tuvo en el grupo y que yo asumí desde un inicio, es como mencioné, fue resolver el problema con base a los electron volts que tienes dependiendo del metal y dependiendo del semiconductor. Esa fue nuestra estrategia, y como mencionó el profesor Ciro, pues claro, también te va a ayudar el seleccionar un material mayor o menor reflejante. Siempre va a tener una ayuda o un impedimento, porque claro, la plata es más reflejante que el aluminio en este caso, pero también utilizar el oro, pues sería cosa de evaluar también la electronegatividad, pero también habría que ver entonces, depende también el fabricante, cuánto te esté reportando él, que el material que él te está dando, cuál es los electron volts que tiene. Y también yo creo que pues no está de más también a buscar un experimento en el cual tú puedas comprobar ese dato, porque pues
volvemos a lo mismo con el problema que yo encontré con los Whole Transport Layers. De literatura a literatura todo cambia, y de proveedor a proveedor también todo cambia. Entonces, si tú no te, a pesar de que tú leas algo, si tú no lo compruebas, pues todo queda en suposiciones, y creo que es una hipótesis más leve o fácil de quebrar. Entonces, pues todo va a ser dependiendo de cómo se aborde el problema, y de, claro, yo en qué me baso en decir que mi modelo funciona mejor que otro. Siempre va a depender las circunstancias, y siempre va a depender de lo que yo quiera comprobar. Como por ejemplo también, si yo quisiera aumentar ahora, como lo mencioné al final, la eficiencia generando aquí un espejo, generando aquí una capa de, por ejemplo, que queríamos hacer aquí, generar una capa de plata de, no sé, 200 nanómetros, y aquí una de 50, para poder generar aquí lo que son los cavity resonators. Y una de las problemáticas fue, claro, pero si se hace eso, pues estás generando un efecto parecido al de un láser, y tú estás queriendo hacer un LED. Entonces, pues es básicamente eh, lo que se quiere abordar y lo que se quiere resolver. Si yo quiero, si mi investigación va dirigida a hacer un láser a base de nanocristales de silicio, pues creo que esta aproximación sería la idónea, ¿no? Generar dos espejos que empiecen a hacer resonancia reflejante, y voy a obtener un láser, y de ahí ir haciendo experimentos de mayor o menor grosor y ver cómo se comporta mi láser. Pero en este caso era un LED, también era una de las disyuntivas por las cuales también no se aplicó este experimento, porque es invertir recursos para algo que tal vez te vaya a generar un láser, y la tesis iba de LEDs. Entonces, no sé si respondí la pregunta. Sí, sí, muy bien. De hecho, también iba para allá con el del espesor. No te quito mucho tiempo. La básica duda que me nació con esta, que hasta te revolví, es porque en el laboratorio del cual yo estoy participando ahorita en esta invitación que me hicieron, estamos trabajando, bueno, es el laboratorio de electrónica flexible, y estamos trabajando en un grupo de electrónica orgánica. Entonces, a base de ese tipo de desarrollos, estamos teniendo nosotros prototipos desarrollados por estudiantes que utilizan cromo, y posteriormente estudiantes que se van de estancia ya en un clean room ya pueden desarrollar el depósito, ya se logró hacer de cromo también, pero ahí entra pues la disparidad de cuando es un espesor el que estamos nosotros físicamente colocando en el laboratorio, y el espesor que es ya la impresión, ya utilizando tecnología más especializada, ya es otro. Sin embargo, creo que encontramos, a pesar de ello, una diferencia no tan amplia, pero me interesaba mucho saber eso, o sea, si en cuanto a la función del trabajo y todo lo que ya explicaste, sí hace mucho sentido tu respuesta, te agradezco mucho, y pues bueno, estaremos muy interesadas en qué más están compartiendo. Agradezco la invitación nuevamente, pues sería de todo por mi parte. Sí, yo lo ideal sería que donde se hacen las pruebas de grosor, también se hicieran también las pruebas de manufactura. En mi caso yo tenía la oportunidad que en el clean room donde estaba, pues nada más era cambiarse de una habitación a otra. Pero sí puedo entender por la problemática que si uno mide unas cosas y uno cree que ya son estables, luego va y las hace a otro lugar, por el simple transporte o las condiciones pueden ser diferentes, pues te puede generar problemas. Muchas gracias. Sí. Veo ahí una mano levantada de Raúl. Raúl, ¿tienes una pregunta? Bueno. No, Vivi, no, muchas gracias. Bueno, solo una duda rápida. Más o menos, ¿por cuánto tiempo se mantenía la eficiencia que reportaste en tus dispositivos? Mencionabas que no eran
muy estables durante mucho tiempo. Pues nunca medimos eso, nomás estábamos seguros que Ok. si se quedaban mucho tiempo, no iban a servir igual. O sea que a pesar de que estaban en un glove box, en una cámara aislada de oxígeno, aún así no era certeza. Y pues sí, nada más eso. Y lo que buscábamos era que una vez que se manufacturaba, que al día siguiente se caracterizara ópticamente. Sí. Ok. Bueno, si ya no hay otra pregunta, con esto concluimos el seminario del día de hoy. Muchas gracias a todos por su participación y su tiempo, sobre todo a Abdel por habernos dado esta plática tan interesante. Y nos vemos dentro de 2 semanas con otra participación. Hasta luego. Gracias por la invitación y estamos en contacto. Sí, sí, gracias.